Bueno, creo que está grabando, así que, bueno, se veía la pantalla y bueno, ese es el comentario técnico del principio, digamos. Voy a apagar la cámara, así no se gasta tanto. Bueno, no estoy leyendo tanto los comentarios, voy a hacer una pausa, digamos, para, bueno, para que enterarme de lo que dicen. Cualquier cosa, igual me abren el micrófono, gritan y bueno, me voy a enterar. Bueno, comencemos con un pequeño repaso de lo que vieron en la teórica. O sea, en la teórica lo vieron mucho más con detalle, pero acá lo vamos a ver un poco más rápido. Eh, Nosotros empezamos con, bueno, con las ecuaciones que están en la pantalla y ¿cómo se dice? Voy a ponerlo en pantalla completa porque la suerte es que se puede editar después el video. Así que quizás esas pausas, bueno, ahí lo puse en pantalla completa, queda un poco mejor. Bueno, lo que les quería decir es que empezamos recién ahora con la dependencia temporal, ¿no? Y para eso agarramos las ecuaciones que están encuadradas en verde, que serían las que valen eh, en todos los medios en general. Y nosotros, en general, en esta materia, por lo general vamos a simplificarnos la vida asumiendo que todos los medios son lineales. Quiere decir que el campo D y el campo E van a ser proporcionales, el campo B y H también, y la J también va a ser proporcional al campo eléctrico. O sea, en definitiva eh, tenemos las tres ecuaciones que tenemos a la derecha. Bueno, y a partir de estas suposiciones, estos dos conjuntos de ecuaciones, digamos, se puede llegar a que existen ondas que se van a propagar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. O sea, se puede hacer y probablemente el cálculo ya lo hayan hecho. Vamos a repasar un poco cómo es el balance de energía. O sea, nosotros para esto, bueno, lo que hacíamos era agarrar los rotores, eh, multiplicar al rotor de E, multiplicarlo por H, y al rotor de H, multiplicarlo por E. Y ahí tenemos eh, bueno, tenemos lo que se ve en la pantalla, pero ya, ya vuelvo, ya vuelvo. Voy a hacer una pequeña pausa porque tengo un problema. Bueno, ahí está, perdón. Nada, bueno, lo que hicimos acá es tratar de hacer que aparezca J por E, que es como un balance, como una energía, ¿no? O sea, se puede ver un poco mejor. O sea, las Jotas son como la velocidad de las cargas por una densidad. Y el campo eléctrico es como la fuerza que se ejerce sobre esas cargas. Entonces,
si multiplicamos ambos, vamos a tener como la variación del trabajo. Y entonces vamos a tener como una... Sí, como una variación de la energía. Entonces, por eso queremos agarrar el rotor de H y multiplicarlo por E, y viceversa con el otro rotor. Y usamos esta propiedad para luego agarrar ambas ecuaciones y restarlas, y nos da esto. De un lado tenemos una divergencia de algo que va a ser como, o sea, después vamos a ver que es el vector de Poynting proporcional a eso. Y por el otro lado tenemos una densidad de... O sea, esto es la definición de densidad de energía. No sé si estoy llevando muy lento, pero bueno. Entonces, tenemos por un lado esto, o sea, una ecuación de conservación de la energía, ¿no? Y hay que tener un poco de cuidado con cómo son estos vectores S, o sea, el vector de Poynting, y la energía que la definimos de esta forma. ¿Por qué? Porque acá me equivoqué, o sea, no necesariamente es cero, me equivoqué. Cuando metemos estos campos acá, en S y en la energía, nos referimos a los campos reales, ¿no? O sea, tenemos que primero tomarles la parte real y luego hacer ese cálculo, porque el resultado no es el mismo. O sea, tomar la parte real de E vector H no sería lo mismo que tomar la parte real por separado y luego hacer el producto vectorial. Y como los campos físicos son la parte real, entonces es necesario, digamos, primero tomar, acá es como un abuso de notación, porque lo que debería estar escrito es lo que sigue. Acá, esto lo hacemos porque en general vamos a tener unos campos que van a ser complejos. Entonces, para obtener los campos físicos, metemos la parte real. Bueno, les recuerdo que no puedo ver los comentarios. No sé qué problema técnico tengo, pero si pueden abrir el micrófono ante Por cualquier ahora duda. no hay nada, no hay ninguna duda. Dale, gracias. Bueno, entonces tenemos, lo que teníamos era las cantidades del vector de Poynting, la energía, y como todo va a variar muy rápidamente, nos interesa sacar un promedio temporal de lo que es el vector de Poynting y la energía. Y hay una manera muy conveniente. O sea, acá lo que les escribí recién es una función cualquiera que se escribe como la parte real de un número complejo por e a la menos i omega t. Todo eso por la parte real de otro número complejo por e a la menos i omega t. Entonces, hay una manera sencilla de calcularlo. Calcular el promedio temporal, que es esto que está acá. Ponemos la expresión
que teníamos a la izquierda, la ponemos, la enchufamos en la integral. Luego un paso más sería, bueno, cada parte real la escribimos como el número complejo más el conjugado dividido sobre 2. Luego hacemos distribución a lo loco y nos va a quedar unos términos que oscilan, que esos términos al integrar se van a ir y nos va a quedar esta expresión de acá, que es AB B conjugado más A conjugado B, que una es la conjugada de la otra, porque la conjugada de dos números complejos multiplicados, digamos que la conjugación, si uno, bueno, está claro, ¿no? Perdón, o sea, está claro, una es la conjugada de la otra, entonces al sumarlas se elimina la parte imaginaria y nos quedamos con la parte real. Ahora, me parece que me olvidé de un 2 acá, porque las dos partes reales de cada parte se suman. Bueno, y en definitiva tenemos entonces que el promedio temporal de algo, no sé por qué puse el derecho, es esta cosa que quedó al final, no depende del tiempo, entonces esto va a salir afuera. Y nos va a quedar la integral, que al integrar esto se va a anular con la expresión de la izquierda. Entonces, en definitiva, nos va a quedar algo así. Si es que no cometí ningún error en las cuentas, nos va a quedar algo así. Esto al final lo vamos a retomar. Igual lo habrán hecho en la teórica probablemente. Pero la moraleja de esto es que los promedios temporales del vector de Poynting y de la energía, bueno, son fáciles de calcular porque justamente tienen una forma conveniente para hacer este cálculo, ¿no? Ya que todos los campos que vamos a tomar van a variar como vaya la menos i omega t. Bueno, hasta acá todo claro, ¿no? Esto es un repaso solamente. Ahora vamos a empezar con un tema que también es un repaso, pero bueno, espero que haya quedado claro. Si no, me detienen. Bueno, acá volvimos a escribir las ecuaciones de siempre. Y lo que queremos hacer acá es fijarnos, bueno, ¿cuándo tenemos un régimen cuasi estacionario? La respuesta es cuando las cosas varían muy lentamente en el tiempo. Y cuando varían muy lentamente en el tiempo, las derivadas en el tiempo son despreciables. Entonces, bueno, eso nos va a permitir hacer una aproximación que nos va a simplificar un poco, que no vamos a tener el problema general de variación temporal rápida, pero nos va a permitir resolver aproximadamente los problemas. Vuelvo en 10 segundos. Bueno. Una manera formal de ver esto es
agarrar estas ecuaciones de arriba, ¿no? Y hacerles la integral, o sea, la transformada de Fourier. ¿Para qué? Para fijarnos qué componentes en frecuencia tienen, ¿no? Y eso es lo que hacemos acá. O sea, acá lo que hicimos es escribirlo así porque acá luego sale muy claramente, o sea, la derivada temporal, todas las derivadas temporales se convierten en un omega. Y ese omega es lo que nosotros vamos a usar para decir si estamos en el régimen cosiestacionario o no. Porque omega nos dice cuán rápido varían las fuentes. Entonces, para omegas muy chiquitos, o sea, para variación temporal muy lenta, vamos a poder hacer una aproximación, ¿no? Por ejemplo, en el rotor de E, está bien, tenemos un omega sobre C, ¿no? Que sabemos que es muy chico, pero es distinto de cero. Y en el rotor de H tenemos un omega sobre C que es muy chiquito y como está sumando a JL, vamos a poder decir, bueno, es mucho más pequeño que el otro término, así que el rotor de H, en algún caso vamos a poder decir, vamos a poder tirar este término. Lo que estoy marcando es se llama corriente de desplazamiento y bueno, en algún caso vamos a poder despreciarla. No siempre, pero en algún caso vamos a poder despreciarla con respecto a la corriente. Bueno, y acá arriba apareció un dibujo de en qué casos, digamos, podemos hacer esa aproximación. Y lo que acá, digamos, está dibujado es una roca o algún sistema que tiene determinada distancia máxima. Y la clave acá es, bueno, esta distancia grande, la distancia más grande que tiene este sistema es mucho más chica comparada con la distancia, la longitud de onda de las ondas generadas por el problema. O sea, ustedes sabían que, o sea, probablemente ya vieron que todas las soluciones de las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir como una suma de ondas a distinta frecuencia. Lo que es lo mismo que decir que las soluciones de los campos son ondas que tienen distintas longitudes de onda. Entonces, lo que hacemos en general, o sea, para decir que estamos en cuasi estacionario, es decir, o la más chica de todas las longitudes de onda que tenemos, tiene que ser mucho más grande que el sistema en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si una persona está en este sistema, lo que va a ver es que va a pasar un tiempo determinado en el cual esta longitud de onda, esta cresta de la onda, se vuelve a repetir. Ahora, si esta longitud de onda es muy grande, va a tomar mucho tiempo a que recorra todo. ¿Por qué? Porque la velocidad de las ondas va a ser siempre la misma, va a ser c, la velocidad de la luz, o c dividido n, en el caso de los medios materiales. Siempre va a ser la misma esa velocidad. Entonces, si la longitud de onda es muy grande y el sistema es muy chiquito, las personas que viven acá en el sistema van a ver una variación muy lenta de las ondas. Y entonces todas las derivadas temporales estas van a dar resultados pequeños. Entonces esa es la condición. Y
acá hay un resumen entonces de las condiciones que se tienen que cumplir. Todos estos son números adimensionales. Bueno, si nos fijamos entonces un poco volviendo abajo a la ecuación que obtuvimos de hacer Fourier sobre las ecuaciones de Maxwell, vamos a ver que podemos decir, bueno, queremos hacer ¿cómo se dice? Un desarrollo en términos de potencias de omega. ¿Por qué? Porque, bueno, cuanto más grande sea omega, digamos, cuando tengamos omegas de potencia muy grande, como la variación es muy lenta, va a ser muy chiquito esos términos. Entonces, cada vez que aparece una derivada temporal, va a aparecer una omega sobre c, y el orden va a hacer va a aumentar en 1 el orden. Y la idea luego va a ser comparar lado izquierdo y lado derecho, comparar orden a orden y resolver cada problema que tengamos orden a orden. Esa es una forma. Bueno, hay un par de tips, de cosas que pueden facilitar los ejercicios. El problema es que como hay muchos ejercicios muy distintos, es medio imposible abarcar todos los problemas que pueden aparecer. Bueno, en general tenemos, el primer paso les diría que hay que identificar qué parte del sistema es la que nosotros, digamos, controlamos o está prescripta. Porque, por ejemplo, si tenemos una fuente de corriente que varía con el tiempo, bueno, esto nos dice, bueno, los campos van a variar de esa misma manera. Pero con esto podemos ir al segundo punto, o sea, asumimos, si hay algo que varía con cierta frecuencia, asumimos que todo el sistema va a variar a esa frecuencia. Y eso es como, bueno, es eso, básicamente. Bueno, y el paso, por lejos, el paso más importante. Todos los problemas, los de la guía y probablemente los que les demos para entregar, son imposibles o son extremadamente difíciles si es que no se aprovechan antes de las simetrías. Lo que yo les diría es, por ejemplo, si tienen, no sé, vamos a ver un problema así, ¿no? De un cilindro. Bueno, imagínense que están en el estacionario, en electrostática o magnetostática, y usen las simetrías que ya vieron ahí. Y asuman que esas siguen valiendo para cuando las cosas se mueven lentamente. No está tan mal porque si ustedes asumen eso y luego llegan a una solución, digamos, listo. O sea, no importa cómo llegaron a la solución y no es hacer, o sea, no es hacer trampa. O sea, pueden hacer simetrías todo el tiempo. Y eso les va a simplificar muchísimo las ecuaciones. Sí, o sea, sin esto sería imposible plantearlo. Vamos a ver, todos los ejemplos que vamos a ver en esta clase vamos a usar simetrías al principio. Bueno, eso, muy importante. Y bueno, finalmente vamos a ver dos métodos para resolver los problemas. Bueno, el primero es el que ya les comentaba, plantear los campos orden a orden. Y el orden está dado por cuántas derivadas en el tiempo tenemos. Por ejemplo, si tomamos a orden 0,
Lo que les comenté hace un rato era, bueno, las derivadas temporales van a aumentar el orden de las cosas y entonces si hay algo que teníamos a orden 0, lo va a terminar en orden 1 y verse igual. Lo importante es fijarse en esta diapositiva. Esta diapositiva es un poco más clara. Acá lo que tenemos es, bueno, empezamos con las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y las escribimos todo en orden 0. Fíjense que en el rotor de E antes había una derivada temporal, pero ahora hay un 0. ¿Por qué? Porque la derivada temporal de B a orden 0 nos va a dar 0. Porque... No, igual, claro, sí. Y lo mismo, bueno, el rotor de... la divergencia de B es 0 siempre. Para todos los órdenes va a dar 0, así que no hay problema. Fíjense una cosa. Lo importante acá es las dos ecuaciones del medio nos dan un problema electrostático. ¿Por qué? Porque todos los factores con e a la menos i omega t ya fueron cancelados. O sea, todo lo que antes los campos completos tenían un factor e a la menos i omega t. Bueno, nosotros en el segundo paso, en el segundo tip, decía asumir que todos los campos van a ir con e a la menos i omega t. O entonces en todas las ecuaciones van a ser canceladas. Entonces todo esto en realidad solamente depende del espacio, la ρ y la j. Entonces, en el medio tenemos un problema electrostático. Con eso vamos a conseguir el campo 0. Y ahora, el campo B está en función de J0. Pero J0 podemos usar la ley de Ohm, ¿no? Podemos decir que es sigma por E0. Y como E0 ya lo sacamos por las ecuaciones del medio, entonces podemos enchufar este resultado que obtuvimos adentro del rotor de B y ahí vamos a obtener B0. Esto es lo que hacemos acá. O sea, está recuadrado el problema electrostático y con ayuda de la ley de Ohm obtenemos los campos C y los campos B a orden 0. Entonces eso es la solución a orden 0. Luego tenemos que seguir a orden 1. Y bueno, hasta acá se entiende, ¿no? Esto Sí, se entiende. Sí. No estoy pudiendo, o sea, les recuerdo, no estoy viendo, tengo un problema, no estoy viendo los comentarios, así que es un problema técnico. Cualquier cosa me gritan, por favor, así, cualquier cosa que no se entienda. Bueno, tenemos entonces a orden 1, ¿no? Esto sería orden 1, lo de acá abajo. La corriente en la ecuación original de Maxwell no tiene ninguna derivada en el temporal, así que la tomamos orden 1. Y esto que está acá, el segundo término, sí tiene una derivada temporal. Y nosotros ya vimos, bueno, la derivada temporal conlleva en sí misma, tiene un orden. Así que sea lo que sea que derive, lo va a aumentar en 1 el orden. Entonces, antes no teníamos nada, pero ahora tenemos el campo eléctrico a orden 0. Pero como está derivado temporalmente, esto tiene orden 1. Entonces va a entrar. Entonces, lo bueno es que va a quedar en orden. O sea, nosotros ya resolvimos el problema a orden 0 y todos esos campos que obtuvimos a orden 0 los vamos a enchufar y nos van a servir para resolver el orden 1.
Pero hay un problema con el rotor de B a orden 1. El tema es este, o sea, J a orden 1, por la ley de Ohm, es proporcional al campo a orden 1, ¿no? Y el problema es que el campo a orden 1 no lo tenemos. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Fijarnos en las dos ecuaciones del medio, que son las ecuaciones del rotor de E y la divergencia de E, y resolver eso como si fuera un problema electrostático. Entonces, agarramos estas ecuaciones y como están en función de cosas que conocemos, como el campo B a orden 0 lo conocíamos por el paso anterior, y la densidad a orden 1 asumimos que es conocida. Entonces, comentario aparte. Muchos problemas van a tener, digamos, densidad nula. Entonces, la densidad a todos los órdenes va a ser 0, en ese caso. Nada, comentario. Eso puede simplificar mucho las cosas. Bueno, lo que les decía era, hacemos lo mismo que hicimos en el paso del orden 0 y podemos obtener el campo orden 1. Y recién que lo tenemos, al campo a orden 1, recién ahí vamos a poder enchufarlo en el rotor de BA1, de orden 1, y resolver para B y obtener B a orden 1. Entonces, lo mismo que antes. Entonces, buenísimo, ¿no? Porque tenemos como una especie de sistemática de atacar estos ejercicios. O sea, nosotros sabemos que se puede resolver a orden 0, luego orden 1, y sabemos que al siguiente orden, lo único que vamos a tener que hacer es repetir lo mismo, es resolver el problema electrostático para obtener el campo eléctrico a ese orden, y ese orden usarlo para resolver el campo magnético a ese orden. Y eso es lo que tenemos acá. O sea, en general sería algo así. Bueno, todo esto es el primer método. Pero vamos a ver otro. El otro método es, nos olvidamos de orden a orden, ¿no? O sea, de todo eso, y lo que hacemos es solamente fijarnos en la última ecuación. En la última ecuación tenemos un término que es la corriente de desplazamiento, que como tenía una derivada temporal y la variación es muy lenta, entonces es de orden superior a la otra, a la corriente libre, que no tiene ninguna derivada. Acá lo que vamos a asumir es que los conductores son muy buenos, y eso significa que tenemos que sigma va a ser mucho más grande que omega. Entonces, si asumimos eso, vamos a poder despreciar la corriente de desplazamiento frente a la corriente libre. Entonces, directamente la tiramos y tenemos el mismo problema. O sea, resolvemos el problema original, pero ahora somos libres de no hacer una separación por órdenes. Eso lo vamos a hacer. Ambos métodos los vamos a hacer explícitamente en esta clase. Así que cuando los hagamos va a quedar un poco más claro, probablemente. Bueno, si no me equivoco, eso concluye todo el repaso. Así que, ¿se entendió todo? Sí, todo bien. Sí, sí.
Perfecto. Cualquier cosa, todo tiene que estar, porque acá esto es un repaso y después vamos a usar todo y bueno. Bien. Bueno, entonces empecemos con el primer ejercicio. Este primer ejercicio va a ser como un ejemplo para empezar. Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido, pero el importante es el segundo. Pero, bueno, tenemos, como dice el enunciado, una cáscara esférica, o sea, tenemos una especie de cáscara con un radio interior A y un radio exterior B, y en el medio tenemos un medio lineal. Y la condición inicial del problema es que tenemos mucha carga libre distribuida uniformemente en el radio interior de radio A. Bueno, nosotros acá, bueno, acá yo les adelanté el resultado, pero lo que va a suceder es que estas cargas que están acá en el radio A van a repelerse unas a otras y van a terminar llegando al radio B con una densidad un toque más pequeño. Bueno, entonces lo que nos pide el ejercicio es cuánto vale todos los campos, cuánto valen en el interior, en el exterior, a todo tiempo. Y ahora, el problema acá es, tenemos que fijarnos en las simetrías, ¿no? Porque tenemos que ver, bueno, este problema, qué simetría tiene. Por ejemplo, el campo eléctrico. ¿Para dónde creen que apuntaría? O sea, para... Todo radial, ¿puede ser? Sí, exacto, sí. Perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque lo que hacemos acá es recordar un poco lo que hacíamos en la guía 1 y asumir que todo es estacionario. Y ahí en la guía 1 nosotros sabíamos que si esto fuera estacionario, nosotros sabíamos que el campo eléctrico, por ejemplo, era radial. Pero ahora, como las cosas varían en el tiempo, lo que antes decíamos, seguramente esto es así, ahora se convierte en una proposición. O sea, nosotros vamos a proponer un campo como el que proponíamos en la guía 1, y al final de todo vamos a ver que esa proposición que tuvimos va a ser una solución. Bueno, así que sí, el espíritu es fijarse qué es lo que pasaba en la guía 1, fijarse todas las simetrías que había y lanzarlo. Bueno, Tengo una duda dale. de esto de las cargas. O sea, entiendo que el sigma f por b cuadrado tiene que ser igual a cuadrado por sigma i por conservación de la carga, pero ¿por qué las cargas que están en el radio A T0 tienen que ir al radio B? Claro, ese es el tema. Buena O pregunta. eso es lo que vamos a ver con el primer inciso. Sí, buena pregunta. Esto es medio intuitivo, ¿no? O sea, no lo probamos. No, digamos que sí, la respuesta es yo ya hice el ejercicio y sé que pasa esto, pero sí, si querés hay una especie de intuición de que, bueno, las cargas se van a alejar unas de otras, pero en realidad si no resolvía el ejercicio no tenemos ninguna razón para creer eso, salvo el hecho de que se repelen. Por ejemplo,
acá lo que vamos a ver en el ejercicio es que vamos a ver que directamente saltan, que vamos a tener una densidad acá en el radio A, que va a ir disminuyendo, acá ρ va a ser siempre igual a 0, y esta densidad en el radio B va a ir aumentando desde 0. Nada, la respuesta es porque ya vimos que era así, pero a priori no podíamos saberlo. Bueno, continuando un poco, podemos ver también por simetría que el campo magnético se va a anular, ¿no? Nada, entonces, nada, esto es repaso de la guía 1. Bueno, recopilando un poco entonces, podemos escribir las ecuaciones que tenemos. Tenemos b igual a 0, nos simplifica un toque las ecuaciones. Acá me olvidé de poner la ley de Ohm, la escribimos acá. Bueno, la idea con esto es que queremos sacar una derivada temporal para el campo eléctrico, y eso lo hacemos con la última ecuación. Igual, les digo, igual esto no es tan importante, o sea, no esto es solamente el ejercicio, es así. No es tan importante, debería pasar un poco más rápido, pero lo que quiero decir es que acá lo que hicimos es agarramos la última ecuación de todas y obtuvimos la ecuación que está marcada con una estrella, y esta ecuación es, bueno, para cada punto en el espacio, o sea, nosotros si tenemos un R fijo, para cada R fijo vamos a tener una ecuación en T, ¿no? Y eso nos va a dar sabiendo las condiciones iniciales, nos va a dar cuánto varía T para cada punto del espacio. Cuánto varía E, perdón. Y acá está la solución. Una observación importante, la única, es cuando T es igual a 0, nosotros tenemos que vale solamente lo que está acá, el campo eléctrico. Y este campo E lo sacamos por Gauss, a T igual a 0. Para eso usamos el campo D, integramos en Gauss el campo D y nada, bueno, la carga, ¿por qué hacemos esto? Porque la carga que teníamos era la carga libre. Y bueno, lo que hacemos era el prometido Gauss. Acá hacemos una pequeña definición, o sea, todo lo que termina dividiendo el tiempo lo vamos a definir como tau, y va a ser un tiempo característico. Luego la carga la redefinimos así, y nos queda este campo. Y bueno, este es el problema adentro. O sea, adentro tenemos un campo que cae con R cuadrado y decae exponencialmente. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que cada vez hay menos carga adentro. Toda la carga que está afuera, en tiempo infinito, vamos a tener 0. El campo eléctrico adentro, entre A y B, va a ser 0. Y por Gauss, significa que en la cáscara del interior vamos a obtener nada de carga. Luego, afuera del conductor no hay ningún conductor. O sea, ¿qué quiero decir?
bueno, hay vacío, es trivial lo que estoy diciendo. Claro, a ver. Bueno, afuera también tenemos, o sea, planteamos Gauss afuera, nos da, siempre tenemos la misma carga, o sea, la carga que estaba en A se queda atrapada en B, pero no se escapa para radios mayores, entonces vamos a tener siempre la misma carga, y entonces afuera del conductor es como si nada pasara, o sea, nada varía en el tiempo. Así que en la parte de afuera no hay variación del tiempo. Nada de variación del tiempo, y eso significa que solamente podemos considerar lo que hay adentro, porque lo de afuera no cambia. Pero bueno, está bien, el resultado es ese. Bueno, esto es un resumen. Entonces tenemos la situación adentro, que es dependiente del tiempo, la situación afuera, que no lo es. Lo que vamos a hacer es hacer una comprobación. Vamos a agarrar la energía electromagnética, integrarla adentro, y ver si... a ver si... Claro, perdón. Ver cuánto es la energía a tiempo cero, cuánto es la energía a tiempo infinito, y ver cuánto cambió la energía en todo el proceso adentro de la esfera. Y es lo que hacemos acá. Como afuera no cambia, entonces solamente tenemos en cuenta lo de adentro. Y bueno, acá arriba lo tenemos. Es la diferencia entre no, perdón. Bueno, nada. Acá solamente lo hice a tiempo igual a 0. Bueno, recapitulando un poco, lo que quería hacer es comparar. Tenemos... bueno, no, disculpen todos, porque voy a... Si quieren... está bien. No, la idea del ejercicio era comprobar el balance de energía. O sea, J por E más la derivada en el tiempo de la energía electromagnética, que es D por E más B por H, más la divergencia del vector de Poynting, y ver si daba 0. Básicamente la idea era eso. El vector de Poynting en este caso va a ser 0 porque el campo magnético es 0. Nada. Ahora vamos a cambiar el tema, pero acá terminó el primer ejercicio. Si tienen alguna duda, lo importante va a comenzar recién ahora. Perfecto, Dani, ¿puedo hacer un comentario?
Sí, sí, obvio. Sobre lo que creo que preguntaba, no sé si Martín fue recién, Uy, perdón. No me al fijé. principio, de por qué iba a ser así la densidad superficial final. eh, apenas te había preguntado al principio, no sé si fue Martín, no sé quién preguntó, si quieren repregunten. Pero es lo que dijo Dani desde un comienzo, ¿no? La carga sigma que está depositada en radio R igual a Gabriel, perdón. Es uniforme, o sea que el problema va a tener simetría radial. O sea, el campo eléctrico va a ser radial, o mejor dicho, más precisamente, tiene simetría esférica, y no hay nada que perturbe esa simetría esférica, es decir, si esas cargas que se depositan en R igual a van a evolucionar de forma esférica, o sea, nada va a romper esa simetría. Entonces el campo eléctrico va a seguir teniendo simetría esférica, es decir, va a seguir siendo radial. Campo magnético con simetría esférica no hay, es decir, si hay simetría esférica en el problema, el campo magnético es nulo. Es decir, si hay corrientes radiales que emanan desde un radio R igual a hasta R igual a B, por la simetría esférica podemos demostrar, como decimos en la guía 1, que el campo magnético es cero, es decir, toman cualquier plano, plano que pase por el origen y hacen una reflexión y pueden demostrar que el campo B es cero. Entonces, el problema va a tener siempre solo campo eléctrico y como propuso en el ANSAT Dani, va a ser radial por esta simetría esférica que se va a preservar a lo largo de toda la evolución del problema. Y un comentario más, que es el problema 2 que resolvió Dani recién, es un ejemplo, bueno, de aplicar la ley de Ohm dentro de un conductor, perdón, de un dieléctrico, perdón, es un conductor, perdón, en un régimen que no es ni estacionario ni cuasi estacionario. Es un problema que él resolvió exactamente, que podemos catalogar como transitorio, en donde el transitorio es este intervalo de tiempo en el cual las cargas que arrancan depositadas en un radio A evolucionan hasta depositarse en el radio exterior B. En esta guía vamos a ver, además de este tipo de problemas, un problema estacionario, que es el problema 1 que subí resuelto en la página como apunte, es un problema en el régimen estacionario, y la mayor novedad, digamos, que es lo que ya introdujo Dani, que es el régimen cuasi estacionario, que va a ser el problema 3. Perdón, Dani, seguí. No hay problema. Bueno, ahora vamos a empezar con, digamos, una parte, digamos, que es la que correspondería al ejercicio que Daniel, una vamos a pregunta. entregar. Hola. Sí, pregunta. No entendí la cuenta de la diapositiva anterior, la cuenta que hiciste a la izquierda. ¿A la izquierda abajo o arriba? Las dos, me quedaron claro. ¿Qué parte no entendiste? O sea, lo que hice fue integrar en el espacio entre A y B la energía electromagnética a Sí, tiempo cero. Y abajo lo que hice fue integrar J por E, y el resultado da lo mismo en ambos casos. Quizás en algún signo me equivoqué, ¿no? Pero estas dos cosas o quizás acá me olvidé de derivar en el tiempo, pero esto lo hice para demostrar el balance de energía, simplemente para eso. bueno, gracias. Bueno, Perdón, Dani, hay una pregunta más en el chat, para no escribir ahí, porque sé que no estás viendo, te interrumpo de nuevo y la respondo ya dale. rápidamente. Gabriel preguntaba, o decía, lo que no me cierra es que vayan del radio interno al externo, las cargas, supongo que cuando me ponga a hacer la cuenta. Bueno,
Sí, si planteas las ecuaciones o sea, si ves las ecuaciones que te quedan a partir de las de Maxwell que pasó Dani en la diapositiva anterior, va a ser que te queda como una ecuación diferencial para el campo eléctrico E que puedes asociar directamente a la distribución de carga eléctrica. O sea, te va a quedar esa ecuación para el campo E, la podés transcribir a una ecuación para RO, digamos, para la densidad de cargas, tomando la divergencia, ¿no es cierto? Esa ecuación diferencial te dice cómo evoluciona ρ en función del tiempo, y a partir de las condiciones iniciales de que ρ cuando la condición de que ρ es 0, ves 0. Y el único lugar donde pueden existir o quedar depositadas cargas eléctricas son en las superficies R igual a o R igual a B. O sea, ρ puede ser distinta de 0 en esos dos lugares. Como la carga total se conserva, te termina quedando que la evolución es la evolución es que se descarga el radio interior y se carga el radio exterior. Pero sí, cuando veas las ecuaciones, por ahí te termines de convencer, Gabriel. Bueno, sí, es para hacer. Básicamente la idea física, aunque muy, digamos, poco justificada, es esa, es la del hecho de que se repelen las cargas. Si les parece, voy a pasar al ejercicio este y voy a prender la cámara tan solo para tener una herramienta más para comunicar esto, ya que creo que me está costando solamente con, no sé, al menos pues pueda servir, qué sé yo. Bueno, lo que les decía era, bueno, tengo problemas técnicos de todo tipo. Ahí está. Dale. Bueno, lo que tenemos acá es, no me acuerdo cuál número de problema es, pero es un cilindro que tiene una conductividad, ¿no? Es un conductor y tiene una corriente que va en Z, digamos, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, la misma corriente, digamos. Pero el tema es que es la integral de toda la corriente, o sea, no es J, o sea, sino que es la integral total en todo el área circular del cilindro. Y si se acuerdan, el primer paso era fijarse qué parte del problema está prescripta, ¿no? Y la respuesta acá sería, bueno, la parte que ya nos dan es la integral de J en el área. Y el tema es, entonces, esa cosa, bueno, al final vamos a hacer un promedio temporal y demás, pero nos dan eso, nos dan toda la integral. Así que en principio no tenemos una condición tan usual. Entonces, para atacar el problema, lo primero que hacemos, como siempre, esto es lo más importante, simetrías. Agarrar el problema, esto varía muy lentamente. Agarrar el problema como si fuera la guía 1 y plantear las mismas simetrías que hubiéramos planteado en ese momento. ¿Por qué? Porque luego nos va a salir unas condiciones muy fáciles. O sea, el campo va solamente a depender de ρ y el campo magnético creo que también solamente de ρ. Y a la hora de encarar las ecuaciones va a ser mucho más sencillo. Lo más importante es primero plantear las simetrías. Bueno, eso como comentario. Acá como ρ es igual a 0, o sea, el cilindro no tiene ninguna carga ni nada, el campo, bueno, acá hay una pequeña argumentación de por qué el campo en la parte radial es nulo. Porque si hacemos Gauss, bueno, nos va a dar 0. Bueno,
vimos dos métodos. O sea, vamos a empezar primero por el método orden a orden y luego vamos a terminar con el otro método. Acá ya usamos las simetrías y tenemos el campo, ¿cómo se dice? O sea, los campos simplificados, ¿no? Lo que hubiéramos obtenido si hubiéramos hecho el problema estacionario. Y bueno, empezamos a plantear. Bueno, acá tenemos nuestro problema electrostático. Lo que podemos sacar de acá es que E, como ambos dan 0, bueno, entonces E va a ser constante. Y como ya sabemos que está en Z, entonces va a ser una constante en el vector Z. Luego lo que pasa es, bueno, enchufamos eso adentro del, ¿cómo se llama? Del rotor de B, usando la ley de Ohm. Y ya sabemos que es constante, así que tenemos otro problema para el rotor de B que podemos utilizar, que podemos resolver como en la situación estática. Y listo. Y con eso ya resolveríamos todo. O sea, ya tendríamos el campo B y el campo B en función de un parámetro que desconocemos, que es este. O sea, todo va a terminar quedando en función de E0, proporcional a E0. Pero la condición que tenemos, el problema nos dice, bueno, tenemos una corriente que va así. Y esta corriente va a ser sigma por E0 más E1 más E2 y así siguiendo. O sea, vamos a tener eso, ¿no? Y E1, E2, E3, todos van a ser proporcionales a E0. Y en principio E0 va a salir de esa condición. Pero eso al final de todo. Así que la cosa es, lo vamos a tener en función de E0. Todavía no vamos a meter la condición de la corriente. Tenemos entonces, bueno, el rotor de B, como B está escrito así, es muy fácil calcular el rotor y el resultado es este. Si no me equivoco es ese. A ver. Bueno, no estoy tan seguro de esto. Bueno. Claro, no, perdón, no. Claro, es que para el rotor lo que hicimos acá es agarrar la ley de Faraday, ¿no? Hacer un circuito adentro del cilindro y ver, bueno, nos da 2πρ, que es la longitud de este circuito, y B0 de ρ, que es el valor de ρ. Acá usamos todo, o sea, si no hubiéramos escrito esto por simetrías, hubiera sido mucho más complicado. O sea, el hecho de que haya escrito todo en simetrías nos simplificó bastante. Y bueno, del otro lado tenemos la integral en el área de esta cantidad. Muy bien. Ahora ya está, ya tenemos el campo en el 0 y en el orden 0 también. Ambos campos, listo. Todo proporcional a E0. Ahora con esos campos en orden a 0, vamos al orden 1, al problema electrostático que teníamos en el orden 1, y bueno, resolvemos. Hacemos cuentas. Nada depende del tiempo. La dependencia temporal ya se fue. E a la menos i omega t multiplica absolutamente todo y eso lo cancelamos. Y lo que nos queda a orden es un problema estático, estático, estático. Todo el tiempo.
Bueno, a orden 1 entonces tenemos esto. El rotor de E también, todo es fácil de calcular porque usamos simetrías y usamos estos campos. Y bueno, creo que se entendió la idea, pero a ver, claro, no veo los chats, pero voy a avanzar muy rápido hasta llegar a la solución y voy a pasar al otro método, pero a menos que no se haya entendido algo. ¿Se entiende Yo la tengo idea, una no? Sí, consulta que no me quedó claro por qué el orden 0 de E es constante. el orden 0 de E, porque el rotor de E es 0 y la divergencia de E es 0. Entonces, por ese motivo, o sea, Claro, sí. las derivadas te dan 0, entonces es constante. Gracias. Hola, yo me perdí Hola. un poco en cómo sacaste el rotor de B. ¿Hiciste rotor al final? No, claro, es que al final lo que hice fue una ley de Ampère, o sea, lo que hice fue agarrar esta ley del rotor y hacer lo mismo que hacíamos en magnetostática, pero de todas formas podríamos haber sacado el rotor sin ningún problema. O sea, no saqué el rotor, usé la ley de Faraday, pero hubiera podido sacar el rotor. Ok, gracias. Bueno, entonces ya tenemos los campos a un orden, a orden 0. Bueno, entonces la idea es agarrar esos dos campos y enchufar. Vamos a tratar de explicar paso por paso. Hasta acá tenemos los campos a orden 0, tanto E como B. Listo, el paso siguiente es plantear el problema estático para el campo eléctrico, pero a orden 1. Antes era orden 0, ahora es a orden 1. Entonces, el rotor del campo eléctrico a orden 1 está en función del campo magnético a orden 0. Y la divergencia del campo eléctrico es 0 en este problema porque la densidad de carga es 0. Entonces, con eso ya tenemos otro problema electrostático. ¿Por qué? Porque B0 ya es conocido. Entonces, podemos sacar el campo eléctrico a orden 1 ahora. Acuérdense que no va a depender del tiempo porque ya la variación con E a la menos I omega t ya fue cancelada. Entonces, entendiendo eso, avancé un poco rápido recién. Y lo que hice es, el resultado es este. A orden 1 tenemos este campo eléctrico que depende cuadráticamente con ρ. Bueno, entonces, con ese campo eléctrico a orden 1, vamos a poder calcular el campo magnético a orden 1, porque el campo magnético, necesitamos primero el campo eléctrico para calcular el campo magnético, orden a orden. Entonces, vamos a usar este resultado que acabamos de tener. Y bueno, habiendo resuelto el campo a orden 1, eléctrico, pasamos al campo magnético y, como les decía, el rotor de B ahora está el campo eléctrico orden 1, que lo acabamos de conseguir, y está el campo eléctrico del anterior orden, pero ahora entra porque hay una derivada temporal que se convirtió en omega sobre c,
o I omega, y entonces entra adentro del rotor. Entonces con esto tenemos tanto el campo eléctrico de orden 1 como el eléctrico de orden 0 son conocidos, entonces tenemos otro problema y podemos entonces resolver el campo magnético. Entonces, lo que yo hice ahora, a continuación, es tomar el rotor de B. Aprovechando que B tiene esta forma. B es de la forma B de ρ por el versor de phi. Y entonces el rotor de B va a ser sencillo de calcular. Eso lo van a tener que buscar en tablas, pero va a ser sencillo, ya que la forma es sencilla. Y bueno, nos va a dar este resultado, que lo vamos a igualar al lado derecho de esta otra ecuación. Bueno, esto es lo que acabamos de hacer acá. Ahora usamos las expresiones E1 y E0 que ya teníamos de recién y obtenemos esto. Entonces lo que tenemos acá es una ecuación, ¿no?, en ρ para B1. Entonces en principio ya tenemos resuelto el problema para B1. O sea, ahora simplemente es una ecuación diferencial y la hacemos, pero o sea, lo importante es que llegamos a esto y ya el resultado, la solución va a ser esta. Bueno, la idea entonces es esa. Espero que este ejemplo, digamos, ilustre un poquito cómo se comenzaría a plantear este problema. O sea, es infinito. O sea, uno después hace infinitas cuentas hasta el orden que uno quiera. Pero siempre de la misma manera, siempre empezando el orden siguiente, vamos a agarrar el problema electrostático, no el de B, sino el de E, y vamos a usar los campos que teníamos antes, y con el problema electrostático en ese orden, vamos a poder, en ese mismo orden, hallar el campo B. Y así siguiendo hasta que obtengamos lo que querramos obtener según el orden que nos pidan. Ahora, vamos a observar ahora una pequeña observación. O sea, nosotros ya tenemos B a orden 0 y a orden 1. Entonces, agarramos y vemos cuánto nos da. Y fíjense que esta parte sería a orden 0 y esta otra parte a orden 1. Ahí, me pasé, acá había un... Termina acá. Ahí está, B1, con esa letra. Bien. Lo que sucede acá es que la parte con orden 1 tiene una parte que va como ρ. Y el tema es, esa parte que va como ρ se va a tener que juntar con la parte que va como ρ del de orden 0. Me olvidé de preguntar, o sea, antes de venir esta diapositiva, tendría que haberles preguntado si se entendió todo. O sea, la metodología. Sí, hasta ahí creo que se entendió. Está bien. Cualquier cosa, ya saben, pueden abrir el micrófono, gritar, decir, no entendí algo, algún detalle, alguna cosa. Espero haber sido lo suficientemente detallista para que se hayan fijado. Bueno, habiendo entendido entonces, más o menos, entonces se entiende que tenemos el campo B, por ejemplo. Me voy a fijar en el campo B porque sí, porque me da ganas. Me podría fijar también qué pasa con el campo B. Pero en el campo B lo podemos escribir así, y bueno, a orden ρ tenemos un término que va a ser despreciable. ¿Por qué? Porque va a tener omega sobre C, ¿no? Y nosotros
sabemos, o sea, es una condición muy común que sigma sea mucho más grande que omega. Entonces, este sigma, que no debí tachar, ese sigma, que está por el orden 0, va a, ¿cómo se dice? Va a ganarle, pero por mucho, a la parte en ρ que aporta el orden 1. Entonces va a ser despreciable y lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar. Ahí está. O sea, está tachado en azul lo que es despreciable a orden ρ. Bien. Entonces, ¿por qué hago esto? Simplemente para hacer una observación, para poder comparar el resultado que obtuvimos con este método. Este método que usamos fue el método orden a orden, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar de método y vamos a obtener un resultado distinto, ¿no? Pero queremos ver si al menos a los primeros órdenes se va pareciendo, ¿no? A lo que vamos a tener después. Y bueno, nada, la observación es, este campo B se parece, de hecho es la función de Bessel, la primera, digamos, con u igual a 1. ¿Por qué? Porque nos queda kρ menos kρ al cubo dividido 8. Y esos son los dos primeros términos de la función de Bessel de orden 1, de nu igual a 1. Nada, esto hay que tenerlo en un pequeño buffer porque es para compararlo con lo que sucede. Ahora cambiamos de método. Ahora el método es distinto. Ahora nos olvidamos de todo lo que es órdenes y demás. Y ahora hacemos, lo único que hacemos acá es tirar la corriente de desplazamiento. La tiramos por lo que ya habíamos mencionado. Sigma es mucho más grande que omega, entonces este término es mucho más chico que J, libre. Nos termina quedando entonces la ecuación que está escrita abajo y que quiero remarcar es esta. Entonces, nos queda... Bueno, nos queda esto. A ver, el problema que está abajo, que está remarcado, lo acabo de ver, sería imposible, sería inabordable, muy, muy difícil, si no fuera por que nos vamos a aprovechar de las simetrías, ¿no? O sea, yo no sé quién, o sea, yo no puedo resolver este problema si es que no empiezo a usar simetrías propias del problema. Y como entonces el cilindro es muy simétrico y demás, o sea, es muy conveniente y hacemos la misma suposición que antes. Solamente para simplificar un poco. Y como va a ser solución, entonces, como dijo Emilio, es un ansatz hacer simetría. Bueno, no sé si lo dijo, pero es un ansatz y nos va a servir para agarrar una solución. Porque si tuviéramos que encararlo sin hacer simetría primero, es muy difícil. Sería, de hecho, muy, muy difícil. Entonces, en el segundo método lo que hacemos es tomar rotor a los rotores. O sea, tomamos rotor a los rotores para que aparezca un laplaciano por un lado y una cosa que va a ser 0 por el otro. Nada, hay que acordarse siempre tomar el rotor a los rotores para obtener laplacianos. Esto es más o menos general. Esto es algo que sucede muchas veces. Acá tomé el rotor de E, digo el rotor del rotor de E, y me apareció la divergencia, no, perdón, el gradiente de la divergencia de E, y como la divergencia es 0, entonces me apareció el gradiente de la divergencia menos el laplaciano, claro. Nada, eso es el resultado. Y nos da esto.
que es una ecuación que no depende del tiempo. La dependencia temporal la matamos. O sea, la dependencia temporal, lo que quedó de eso, quedó en I omega. I omega da cuenta de que alguna vez algo dependió del tiempo. Pero todo esto luego es una ecuación en el espacio. No hay nada temporal. Bueno, acá entonces se entendió todo, ¿no? O sea, porque ahora vamos a empezar con muchas cuentas, bastante, o sea, a pesar de que metimos simetrías, van a ser muy, muy pesadas y son solo cuentas. O sea, no es tan importante. Lo importante es que llegamos a esta ecuación y ahora nos vamos a lanzar a hacer cuentas en coordenadas difíciles y demás. Pero quiero hacer una pausa acá para ver si se entendió todo, si hay algo que haya que aclarar, porque después se vienen las cuentas. Sí, yo no entendí algo de la diapositiva anterior que definiste un K cuadrado. No, no. Sí, sí. Ahí sí. Lo definí simplemente para que sea más simple. Acá me aparece esto y quería escribirlo como K cuadrado. No, es una definición simplemente. Nada. Está bien, gracias. No, es una definición, nada más. No tiene mucho secreto. Bueno, eso, básicamente eso. Bueno, entiendo que no hay dudas. Eso significa que se entiende. Espero que se entienda. Bueno, ahora tomamos la ecuación esta, la escribimos en cilíndricas. Está bien. Espero que se entienda, por favor. Sobre todo teniendo en cuenta que van a entregar un ejercicio y no sé, no va a ser tan difícil como este, porque este es como prototípico para hacer un ejemplo muy que contenga todo, pero o sea, espero, no sé en realidad, Emilio no creo que sea tan mal, pero bueno, continuemos. Nada, simplemente agarramos la ecuación esta y aprovechamos que el campo eléctrico está en función de ρ solamente y solamente apunta en ρ, entonces eso nos va a simplificar mucho la ecuación esta, el laplaciano solamente va a ser esto y nada más. Esta es una ecuación que es de segundo orden, si no me equivoco, y nada, alguna solución tiene. Pero ahora, bueno, si yo no hubiera visto los resueltos que hicieron hace años de esto, nunca me hubiera dado cuenta que esto es una ecuación de Bessel, pero lo es. Acá entra una K cuadrado, que es la misma que me preguntó Pablo. Es una sustitución. Y si hacemos eso, vamos a tener una función de Bessel, un K-ρ. Perfecto. Entonces tenemos, como es de Bessel, tiene una solución es una Bessel. O sea, el único truco acá fue darse cuenta que esta es una ecuación de Bessel. Nada más. Las ecuaciones de Bessel ya sabemos cuáles son las soluciones. Nada, eso. Quizá la única observación que hay que hacer es que acá hay un K complejo y antes teníamos K reales en cilíndricas. Pero es lo mismo, o sea, las ecuaciones de Bessel valen en los complejos, tanto como en los reales, así que no hay problema con eso. Bueno, entonces recapitulemos un poco. O sea, esto salió de tomar el rotor del rotor de bien. Con eso obtuvimos una ecuación de Bessel para el campo eléctrico y entonces obtenemos el campo eléctrico. Ahora, con el campo eléctrico tomamos la ecuación del rotor del campo eléctrico, nos da algo en función de B y sacamos B. Despejamos B
Y nos termina quedando que B es la derivada de J0. Y la derivada de un comentario, esto es un comentario, o sea, la derivada de J0 es J1, se puede calcular, se puede, con algunas propiedades, o si no lo meten en matemática, que sería algo recomendable. Pero bueno, no importa, alguien hizo el cálculo y nos dio, bueno, menos J1. Entonces, con esto ya un poquito que recuperamos el resultado que teníamos hecho con el otro método. Nada, cuentas. Son muchas cuentas y el único truco acá fue darse cuenta que es una ecuación de Bessel. Quería preguntar algo. Dale. Cuando vos aplicás el laplaciano, no aplicás el laplaciano sobre el campo eléctrico vector, sino que usás simetrías y aplicás el laplaciano sobre la coordenada, ¿no? O sea, sería laplaciano sobre una función escalar. Sí, exacto, sí. El laplaciano de un vector es el laplaciano componente a componente. Está Exactamente. bien, y este. Ok, bueno, gracias. Quedó claro, ¿no? Porque las cuentas a veces son lo más complicado. Si uno se trae en una cuenta, Sí, la anotación tiene que... claro, quería preguntarlo porque justo hace poco hicimos lo mismo en E1 y nos tiraron esto de que el laplaciano de componentes no es lo mismo que el laplaciano del total y no lo veía. Nada, gracias. Sí. Acá, el laplaciano, este de acá, significa laplaciano de X, laplaciano de Y, y así siguiendo. Son 3 ecuaciones. Pero el tema es que como el campo eléctrico solamente tiene una componente por simetrías, solamente te va a quedar una ecuación. O sea, ahí está el truco de la magia de las simetrías, es que en principio eran 3 ecuaciones y ahora son solamente una. Así que es eso básicamente. Pero sí, en principio son 3 ecuaciones. Bueno, entonces hasta acá teníamos entonces todos los campos, pero en función de... ¿no? Perdón, De Dani, cero. perdón que te interrumpo. O sea, No esto pasa nada. podría ser necesario, pero por la consulta de recién, tengan cuidado que si están trabajando en coordenadas curvilíneas, bueno, hay que aplicar bien la fórmula del laplaciano correspondiente, aunque sea un laplaciano de un vector. Y bueno, para eso fíjense en las fórmulas que están en el material adicional, ¿no? En esa planillita que alguna de ellas ya habrán visitado. Sí. En este caso De hecho, está claro cómo se aplica y bueno, está ahí la ecuación que queda. sí, de hecho, si no me equivoco, esto que marqué recién es la primera parte que aparece en el laplaciano de cilíndricas. Eso es como... Sí, tal cual. Y las otras, como son derivadas en phi y en z, no aparecen porque la función no depende ni de ρ ni de z. Bueno, entonces eso. Entonces ya con eso tenemos el campo B y el campo E, pero en función de este parámetro es 0. Y nosotros ya sabemos la forma que tiene, pero no sabemos qué intensidad tiene. Así que para sacar la intensidad, lo que hacemos es ampere, o también podríamos integrar en todo, que es lo mismo en realidad. 4pi por I0, que es la corriente que nos dio el ejercicio al principio, va a ser igual a tomar ampere en el campo magnético que ya hacemos, que ya sacamos, y con eso sacamos E0. Y despejamos todo. Nada, la observación que está copada quizás es fijarse que
J1 carro aparece acá. Y es lo que en el otro método habíamos obtenido algo parecido. Entonces, si no hubiéramos obtenido J1 carro, hubiera sido medio raro. O sea, teníamos que tener un J1... Después, si quieren, comprueben más órdenes, si es que pueden. Las cuentas van a ser siempre la misma. Repito una vez más, en el otro método, orden a orden, es tomar la parte electrostática y con eso, primero la parte electrostática y luego la parte magnética. A estos campos hay que tomarles la parte real y una cosa que podemos hacer es ver cuánto es el módulo, ¿no? Y acá esto lo hice con un programa, ¿no? Con un programa se puede ver que el campo eléctrico en función de ρ como que se concentra cuando las frecuencias son muy grandes, el campo eléctrico y por tanto la corriente, por ley de Ohm, se concentra cada vez más en las superficies. Esto es lo que se ve acá. Bueno, ya está. Básicamente eso es todo y lo único que falta sería, el ejercicio nos pide cómo se disipa la energía y nada, hay que aprovecharse un poco de cómo es la expresión del promedio temporal de una señal que está compuesta por una parte real. Claro, porque esta JL, primero le tomamos la parte real, va a tener una parte real y otra parte que va a oscilar como L menos I omega t. Pero bueno, es un cálculo. Es muy difícil hacer el cálculo explícitamente, o sea, porque nos queda una integral en términos de ¿cómo se llama? De la Bessel al cuadrado, el módulo al cuadrado, y como la K es compleja, la Bessel en principio sería compleja también. Entonces, no es tan sencillo hacer la integral, porque bueno, también con real hubiera sido difícil, pero nada, está dejado en función de la integral, porque es muy difícil. Creo que no hay nada más. Eso es todo. Una pregunta, Nayen. Cuando Sí, sí. el campo los campos te quedan en función de la J y uno debería escribirlos en términos de cosas reales. Y la J tiene adentro ese K complejo. ¿Eso se deja como explícito? Hay que poner explícitamente cómo quedaría la J con su parte real, o se puede dejar así. No, eso lo metí en un programa, o sea, no. No sé si es fácil hacerlo a mano, esa. No, para nada. No, Okay. para nada. Es muy difícil hacerlo a mano. No, es muy difícil. Vale, gracias. No se preocupen por eso. Fíjate, Dani, que ahí arriba tenías cómo es la fórmula orden a orden en la serie de potencias para la J1 o la J0 tenías arriba. Pueden verlo orden a orden si quisieran reemplazar con una K compleja, pero nadie les va a pedir eso. Habría una ayuda si fuera relevante estudiar esa función. Y como dice Dani, tiene la computadora en matemática,
programa que les guste para meterla y estudiarla gráficamente también. Lo mismo para la integral que le quedó al final, o sea, si hay que hacer esa integral, habrá una ayuda cercana, correspondiente, pero no se preocupen por eso. Joya, gracias. Y aprovecho que me metí para responderle, quedó respondido al final una parte, algo que ha preguntado Pablo, creo que Pablo Villavicencio, sobre qué era esa K. Bueno, ahí vimos al final qué era esa K, que va como 1 sobre este parámetro delta que identificó Dani, que es lo que llamamos, y vieron también en la teórica, como la longitud de penetración de los campos hacia adentro del conductor, ¿no? Ese delta que tenías ahí en el gráfico, Dani, si lo puedes mostrar ahora para que quede a la vista. Eso. O sea, ese K, ese número K, que es 1 más I sobre delta, te da una noción de 1 sobre la longitud de penetración de los campos hacia adentro del conductor. Sí, tengo algún problema para... Bueno, sí, depende de delta, pero igual no es que mantiene la forma. O sea, hay que graficarlo y darse cuenta, pero sí. Bueno, yo con eso termino de grabar, pero vamos a continuar un rato.